Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta el Evangelio de este día que Pedro tiene en su casa a su suegra enferma, que a propósito es del único apóstol que tenemos noticias que estuvo casado, y lo sabemos por este texto donde se nombra a su suegra. Curiosamente, en ninguna parte se habla de la mujer de Pedro, tampoco se habla en ninguna parte de la esposa de Pedro, como tampoco aparecen hijos. Sin embargo, Pedro es el hombre elegido por el Señor. Pedro, el más importante de los apóstoles. Pedro, el mismo que recibió las llaves del cielo. Pedro, el mismo sobre quien el Señor edificó su iglesia, tenía un sufrimiento, tenía una preocupación, tenía una dificultad. Su suegra estaba enferma. Es decir, que en la casa de Pedro había enfermedad, había sufrimiento, había dolor. Pedro, con ser quien era, no estaba eximido, no estaba exento, no estaba excusado por el dolor. Para nada. Miren, hermanos, eso también nos puede pasar a nosotros. Vamos detrás del Señor, le amamos, le seguimos, le servimos, pero quizás también en nuestra casa hay tristeza, hay dolor, hay enfermedad, hay depresiones, hay crisis matrimoniales, hay dificultades con los hijos, hay heridas en el corazón. Pero también es cierto que así como el Señor levantó, restauró y sanó a la suegra de Pedro, así también Él puede sanar, puede restaurar y puede disipar el dolor de nuestra casa. Ahora bien, qué bonito también lo que dice el Evangelio, que cuando hay un enfermo, cuando hay un hermano caído, cuando hay un hermano postrado en su lecho de dolor, o también cuando hay un hermano postrado por su pecado, o cuando hay un hermano hundido, o cuando hay un hermano necesitado de Dios, los demás, en vez de criticarlo, en vez de rechazarlo, o en vez de hundirlo más, o en vez de lastimarlo, lo que hacen es rogarle a Dios por él, pedirle a Dios por él, orarle a Dios por él. Y eso fue lo que hicieron estas personas del Evangelio. Le pidieron a Jesús por ella. Eso es lo que siempre debemos hacer los unos por los otros, orar siempre. Luego dice el Evangelio que Jesús cura a la suegra de Pedro y ésta de inmediato se puso a servirles. ¡Qué bonito esto, hermanos! El que está sano por el Señor, el que recibe misericordia de parte de Dios, el que es levantado, restaurado por el Señor, de inmediato se pone a su servicio. Claro, una de las señales de que estamos sanos por el Señor es que le estamos sirviendo. Y es que uno siente ganas de servir cuando a uno lo aman, cuando a uno lo comprenden, cuando a uno lo perdonan, cuando a uno lo levantan. Uno trata por todos los medios de corresponder de alguna manera a ese amor. De lo contrario, no. Es que ya lo dijo el Señor en otro pasaje del Evangelio: al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Y eso lo vemos en la vida del común.
cuando ese padre, cuando esa madre, cuando ese esposo, cuando esa esposa, cuando esa persona logra comprender y perdonar, hace que el otro logre levantarse con ganas de servir y de cambiar. Mis hermanos, ustedes y yo también hemos sido curados muchas veces por el Señor. Dios también ha escuchado a muchos hermanos que han orado por nosotros, que han intercedido por nosotros. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿y qué hemos hecho después? ¿Hemos sido agradecidos con el Señor? ¿Nos hemos puesto a su servicio? Recuerda lo que dice la palabra de Dios: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.